tenemos tres temas, entre ellos algo que ha estado ocurriendo a nivel general del país, estamos hablando. Hay un tema, señores, que quise tomar más tiempo para poder desglosarlo y esperemos que el tiempo que queda nos dé para dar al traste con cada una de los temas que tenemos aquí preparado para todos ustedes. Miren, sucede, señores, que una familia, el Estado Dominicano, vamos a decir, bienes nacionales. Ustedes saben que cuando el Estado Dominicano necesita hacer uso de alguna propiedad, bueno, pues interviene y se ponen de acuerdo los dueños de la propiedad para el precio y esos asuntos. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, muchas veces los dueños de los terrenos no se ponen de acuerdo con el Estado en relación a los precios que debe de tener una propiedad, la valorización. Entonces, hay vías para acudir a ponerle precio a eso. Esa es una parte. Otra parte es que hay tierras que son del Estado, per se, como se dice. Y muchas veces colinda con algún propietario de esos terrenos. Y cuando se enmarcan en los proyectos y las obras, vamos a decir, de alguna envergadura que esté realizando el Estado, pues penetran algún terreno que tiene dueño y ahí entran en una litis los dueños de ese terreno con el Estado. Porque entonces, cuando tú no lo declaras a tiempo, utilidad pública, y lo penetra y lo utiliza y utiliza más del que te tocaba, entonces entramos en un proceso judicial con el Estado. Y muchas veces cualquiera diría que la llevamos de perder, pero eso depende de los funcionarios que estén actuando en el momento. Nunca el Estado hace algo para perjudicar a un ciudadano. Al contrario, las tomas de decisiones que hace el Estado, que realiza el Estado, es para beneficiar a la mayoría. Y por eso muchas veces cuando un ciudadano entra en conflicto con el Estado, pocas veces el Estado da su brazo a torcer, porque estamos hablando de beneficiar mayoría, de servir para mayoría, de un bien utilizarlo para la función de la mayoría. Entonces los ciudadanos generalmente ceden. ¿Pero qué sucede? En el 1988, me voy a poner los lentes para mencionar nombres correctos. En el 1988, en el Distrito Nacional, el Estado intervino la avenida José Contreras en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. ¿Qué pasa? Tomó unos terrenos que no le pertenecían al Estado y construyó unos farallones, edificios, en fin. Eso fue en el 1988. ¿Qué pasa? 30 años después, en el 2018, los herederos, vamos a decir, o los sucesores, dueños del terreno, empezaron una litis. 30 años después, del 88 a 98 hay 10, 2008 20, 2018, 30 años después, empezó una litis judicial. Los sucesores, propietarios de ese terreno que el Estado tomó. Bueno, fueron a la justicia para que la justicia le pusiera precio.
En ese entonces, la justicia determinó que el terreno tenía un precio de 2.693 millones de pesos. ¿Escucharon bien? 2.693 millones de pesos. A lo que Bienes Nacionales en aquel entonces recurrió esa decisión y planteó cuánto era que costaban. Según Bienes Nacionales, el precio que ellos estaban dispuestos a pagar era 110 millones de pesos. Vamos, para irlo redondeando, para tenerlo redondo. 110 millones de pesos. Dejaron pasar el tiempo, entre decir y decir, entre aceptar y no aceptar. Bueno, pues en el 2021, como era caso del Estado, no lo estaban conociendo tribunales, vamos a decir, los tribunales de primera instancia, de segunda instancia, ni tribunales de jurisdicción inmobiliaria, ni nada de eso. Porque cuando el Estado está de por medio, hay tribunales especiales. Y en este caso, era la Suprema. En el 2021, 3 años después, parece que del 2018 al 2020, los empleados o los abogados que tenía Bienes Nacionales, ustedes saben que ahí entramos en campaña electoral, el fuego electoral. Ahí fue cuando se le dio el palo a Sechaba a Leonel Fernández con el penco, como le decimos. Se olvidó, pasaron las elecciones, vinieron los nuevos incumbentes. Parece que no hubo una justa rendición de cuentas o una, no justa, sino una rendición de cuentas. No se rindió, Bienes Nacionales no hizo la rendición de cuentas que tenía que hacer. Los abogados nuevos que entraron a Bienes, usted sabe que cuando entra un gobierno nuevo, nuevos funcionarios, nuevos abogados, nuevos incumbentes, no se le dio seguimiento, quizá por desconocimiento, vamos a decir, o por mala fe de los que salieron, porque estamos hablando de política. Y entre los políticos hay yo siempre he dicho, hay una máxima dentro de los políticos, que el político que sale, al político que entra, lo que quiere es que se lo lleve el diablo. Aunque sea el país, aunque sea el Estado, que somos usted y nosotros. La oposición muchas veces lo que quiere es que al que me sacó del poder, se lo lleve el diablo. Y muchas veces creemos que cuando se va a perjudicar el nuevo que llega, no es a los ciudadanos que se hace el daño, sino al incumbente. Y eso es un error garrafal. Como le digo, no se sabe o no sé a ciencia. Por eso no estoy mencionando nombres. Simplemente estoy mencionando instituciones. No sé si hubo la debida rendición de cuentas a las nuevas autoridades. Me imagino que no. Me imagino, digo que me imagino porque ahora mismo la mayoría de medios de comunicación hablamos de supuesto entramado, supuesto robo, supuesto violación de derecho, supuesto, porque si no hay una información, si los encargados de dirigir estos departamentos no tienen una información, entonces estamos hablando de supuesto, podríamos decir. Por eso digo, quizás las autoridades que salieron no rindieron cuenta
y los nuevos incumbentes no sabían. En el 2018, la Suprema Corte de Justicia extingue un recurso que había puesto porque no hubo una continuidad de los abogados. No hubo una continuidad. Entonces ahora elevaron el recurso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional falla a favor de la Suprema Corte, que dice que ya perimió el tiempo hábil para recurrir la decisión. Ahora el Estado prácticamente, a menos que haya una nueva negociación, está compelido a pagar 2.693 millones de pesos. ¿Usted sabe qué se construyen con 2.693 millones de pesos? ¿Qué se construyen? 10 liceos, 10 centros educativos gigantes, 5 hospitales pueden construirse. 5 hospitales. Pueden construirse 20 oficinas de policía pública, 20 destacamentos de policía. Ustedes han visto algunos campitos donde destacamentos cayéndose a pedazos. Con ese dinero fácilmente se construye 100 kilómetros de la verja perimetral de la frontera. Estamos hablando de 2.693 millones de pesos. Estamos hablando de una negligencia estatal garrafal. Negligencia estatal. Continuidad de los procesos. Pero un proceso que inició en el 2018. Hay que ver quiénes eran los incumbentes en el 2018 de estas oficinas. El fiscal de Santiago, Raúl Rodríguez, Raúl Martínez, quien es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, ha hecho un justo reclamo. Y él dice que hay que hacer una investigación. Y yo creo que sí, que hay que hacer una investigación, porque hay que buscar un culpable. Hay que ver quién fue el culpable, dónde falló el Estado. Porque esos 2.693 millones de pesos que va a salir de mi bolsillo y va a salir del bolsillo de todos ustedes, hay que buscar quién es el culpable. ¿Quiénes fallaron? Vamos a comenzar en el 2018. No se le dio seguimiento a un recurso. Recurso en el 2021 perimió. No hubo casación. La Suprema dio el fallo. Y ahora que vienen para el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ratifica, dando esencia a lo que evacuó la Suprema Corte. 2.693 millones que van a salir, como diría un buen dominicano, de la costilla tuya y de la costilla mía. Entonces, sí, hay que buscar un culpable. Pero vamos a comenzar en el 2018 a buscarlo. Hasta ahora, porque vamos a ser justo y responsable en los reclamos que se hacen. Ahí hubo una falla de controles. Una falla. Ahí fallaron los controles. Hace falta una investigación administrativa sobre el manejo de los casos responsables y que tienen continuidad en el Estado. ¿Qué hace falta? Rendición de cuentas. Si ahí
se hubiesen dado rendición de cuenta, si esa oficina, yo digo que quizás no dio, pero si dio rendición de cuenta, debió de estar dentro de su rendición, debió de decir en el 20, cuando le entregó a los incumbentes nuevos en el 2020, miren, esto está en la Suprema, hay que darle seguimiento, hay que ver. Si dio rendición de cuenta, hay que revisar esa rendición de cuenta. Porque ahí tiene que estar ese detalle de ese proceso. Porque estamos hablando de mucho dinero que va a salir del bolsillo tuyo y del bolsillo mío. Mucho dinero. Entonces, es bueno que la clase política principalmente en este país, ahí estamos todos, la oposición, los que están debajo de la oposición, vamos a reclamar, tenemos que reclamar, no por este caso, hay muchísimos otros casos y parece como que a nadie le duele, como que es como si el Estado no tuviera doliente con relación al dinero que tanta falta hace hoy. Mucha falta. Estamos hablando de que faltan un sinnúmero de aulas, medicamentos en los hospitales, aparatos de cirugía, cuarteles de la policía, cuarteles de los bomberos. Falta que nombre no sé cuántos miles de enfermeros, porque oigo que falta como 20,000 enfermeros. Pero parece que no hay dinero para pagarle en mano de obra, para cuidar el Estado, porque el Estado es usted, el Estado soy yo. Pero por un descuido, el Estado va a tener que buscar 2.693 millones. Por un descuido. Es bueno que esta sociedad se vea en ese espejo en el que nos encontramos hoy con relación al dinero, a la falta que hace el dinero y la poca pulcritud que hay entre un gobierno que sale, entre unas autoridades que salen y otras autoridades que entran. Ustedes ven todos esos funcionarios que están entrando nuevos. Esto es un espejo para que el nuevo le pida una rendición de cuenta al viejo, para que sepa a qué se va a enfrentar, para que sepa lo que va a encontrar, lo que tiene que hacer, porque si no, cuando viene a ver hay una deuda, hay algo, hay un reclamo, que si no lo sabe, que si no se hizo la debida rendición de cuenta, el Estado, usted y yo, con el dinero de hacer hospitales, con el dinero de comprar medicina, con el dinero de emplear enfermeros, vamos a tener que buscarlo para pagar una demanda al Estado, porque no se rindió una cuenta clara. No hubo rendición de cuenta de un funcionario que salió y el nuevo que llegó. Lo mismo ocurre en los cambios de gobierno. Es bueno que reflexionemos en esto para que sepamos cómo vamos a hacer la cosa de ahora en adelante.